Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Tal como lo platicamos, como lo estuvimos planteando durante el transcurso del día y en días anteriores, hoy se encuentra aquí con nosotros dos personas muy importantes para el manejo del tema con respecto al Día Internacional de la Lengua Materna. Presencialmente aquí nos acompaña la licenciada Ismael Betanzos Ordaz, a quien Gracias. tengo el gusto y el aprecio de considerar mi amiga y que además ha sido compañera en muchos proyectos, en muchas propuestas y que hoy en esta más queremos poner sobre la mesa un tema muy importante, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, pero también cuál es su realidad, cómo estamos, dónde estamos parados. Precisamente es la idea de hablar en diálogo, no en un formato entre amigos, para que todos los que nos siguen, que también son amigos, podamos ir identificando verdaderamente cuál es la realidad que nos aqueja, cuál es la realidad en la cual estamos hoy planteados, Ismeraí, y que podríamos estar nosotros haciendo un planteamiento o una serie de planteamientos que nos ayuden a identificar y cómo poder darle la vuelta a esto. Si en realidad esa famosa sostenibilidad que se plantea, pues realmente estamos, no estamos, ¿cómo se va dando esta situación? Así es de que, buenas noches, Ismeraí, bienvenida a esta tu casa, a este espacio que hoy desde la Secretaría de Acción Indígena de aquí del CEN del PRI abrimos para este tema, para este debate, que creemos que va a ser muy importante y muy necesario. Jesús, muchas gracias. Yo siempre voy a donde me invitan mis amigas, mis amigos. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Y bueno, Javier que se va a conectar en un momento para ir nutriendo esta conversación y pues gracias nuevamente. No, al contrario, gracias a ti por siempre acompañarnos, gracias a ustedes que nos acompañan, gracias también a todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión y a quienes pues también nos visitan, ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí igualmente. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza de nuestra invitada. Realmente su semblanza es muy larga, pero ella misma me ha pedido que sea muy breve precisamente porque ella es también una persona muy sensible y creo que también habla mucho, muy bien de ella. Ella es la licenciada Ismeraí Betanzos Ordaz. Ella es indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Es promotora y defensora de los derechos indígenas, también de los derechos en temas de conocimientos tradicionales. Ella ha sido coordinadora de derechos indígenas dentro de su paso por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Ha desarrollado diversos cargos dentro de la administración pública y ha representado desde esos mismos encargos a nuestro país en foros internacionales y nacionales. Actualmente se desempeña como asesora independiente en temas de derechos políticos, electorales, de propiedad comunitaria, así como de los derechos en general de pueblos y comunidades indígenas. Como les dije, es solamente una breve semblanza porque aquí lo importante es su presencia y que nos está acompañando. Muchísimas gracias nuevamente, Ismeraí. Y bueno, pues yo quisiera entrar en materia con algo muy sencillo, muy tranquilo. ¿Cómo inicia el tema de darle a las lenguas indígenas, a las lenguas originarias, a las lenguas madre, un día en especial? Que esto, como sabemos, desde la ONU, a través de la UNESCO, se da a través de un conflicto en Bangladesh, ¿sí? Y que después, en el año 1999, pues bueno, se vuelve a retomar a propuesta del mismo país de Bangladesh para que se diera ese reconocimiento. Platícanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo ves un día, cómo ves un decenio que hoy tenemos? Pero bueno, arrancaríamos con primera propuesta. Bueno, Jesús, mira, creo que en esa parte hemos coincidido en el andar por el mismo camino, en las mismas brechas, teniendo los mismos obstáculos. Y a mí me parece que en general los días internacionales son importantes porque visibilizan, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, de las niñas, de la mujer rural, y de la lengua materna, las lenguas indígenas. Por supuesto que es importante porque visibiliza. El problema es cuando solo un día tenemos un discurso institucional
y de, en general, organizaciones, partidos políticos, sociedad civil, actoras, actores políticos, políticas, y se reduce únicamente un día. Y en la realidad vemos que hay una pérdida de lengua, hay una pérdida de identidad, hay un robo de estos conocimientos que están vinculados a las lenguas, a la filosofía, hay una apropiación cultural, incluso son tomados términos de las lenguas indígenas para hacer marketing de algunos productos que ni siquiera son nacionales o que ni siquiera tienen un beneficio, y no voy a decir nombres, pero hay cervezas, hay muchos productos que encontramos en el mercado. A mí me ha tocado, digo, yo tengo el enorme privilegio de conocer todo este país, y vas a un lugar y encuentras un producto que tiene lengua, está escrito en lengua indígena, tiene una marca en lengua indígena, y tú preguntas, oye, ¿lo produce alguna comunidad? Y no. Entonces, es como, digamos, sí, pero no pasa del discurso. La realidad es que sirve para visibilizar, pero no hay acciones contundentes para determinar que realmente las lenguas indígenas están protegidas o se están reproduciendo. Precisamente en este contexto de plantear esta pregunta con esta jiribilla del Día Internacional, es precisamente porque a veces creemos que con el Día Internacional, con ese día que se visibiliza, se expone, se genera el discurso, el debate, nos perdemos de repente y creemos que ya cumplimos, ¿no? Entonces dejamos 364 o a veces 365 días sin atender verdaderamente un tema que es profundo, que no solamente es hablar de la lengua, es propiamente de todo lo que conlleva, ¿no? De los saberes, de las visiones, de todo este entramado que podemos tener pueblos y comunidades indígenas dentro de la lengua. Entonces, ahorita que planteabas el robo que podemos tener, que además ya se hace de manera sistemática y no solamente de los términos lingüísticos, sino propiamente de todo el contexto en general. Pero ahorita centrémonos en la parte lingüística. ¿Qué acciones tenemos verdaderamente concretas como Estado, como país, como integrantes de una sociedad que sí estamos preocupados, muchos, quizá no todos, en este espacio, en este ejercicio de ese robo de identidad, de ese robo de oferta lingüística que podemos tener en los idiomas indígenas? ¿Cuál es desde tu visión, Ismeraí, como persona que ha tenido este paso por diferentes instancias de gobierno y que además estuviste en una muy importante muy recientemente como fue la CDI? ¿Cuáles serían precisamente las acciones que podemos hoy visibilizar como Estado en las que los indígenas podríamos decir efectivamente el Estado está trabajando, el Estado está haciendo esto y nosotros podríamos decir vamos a fortalecer y apropiarnos de estas acciones? Fíjate que siempre en el análisis de las políticas públicas dirigidas a población indígena y cuando hablamos de los derechos humanos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, yo digo, ahí están los derechos. México ha reconocido, ha firmado instrumentos a nivel mundial, tiene muchas cartas, compromiso a nivel nacional. Digamos que hay un reconocimiento importante de avanzada de los derechos humanos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, y falta la otra parte, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es como una pinza, ¿no? Tienes un lado, pero falta la otra parte que cierra esa pinza, que son las políticas públicas. Entonces, si tenemos los derechos lingüísticos, pero no tenemos políticas públicas, seguimos hablando al vacío, y mucho de lo que se ha avanzado realmente no lo han hecho las instituciones, sino la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, los jóvenes que están en procesos incluso de reconstitución de los sistemas organizativos de las comunidades, del rescate de las lenguas. Pero de acuerdo a la experiencia internacional, cuando México sustentó ante el comité que supervisa el cumplimiento del convenio para eliminar la discriminación racial, el CER, México tenía, por poner un ejemplo que es como la nota del día siempre, en el acceso a la justicia de los vulnerables, de las personas vulnerables, México tenía como 24 defensores públicos que hablaban alguna lengua indígena.
y que habían asumido la defensa de algunas personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Derivado de esas recomendaciones se hizo un gran trabajo, el INALI, este proceso de formación, acreditación y certificación de intérpretes traductores, el que la Defensoría Pública Federal a través del Poder Judicial de la Federación que se sensibilizó en el tema y se formaron a personas profesionistas indígenas del derecho en el fortalecimiento de los conceptos jurídicos, de la interpretación jurídica, tanto en materia electoral como en materia penal en el nuevo sistema. Y eso me parece a mí que es una buena práctica institucional dentro tanto del Poder Ejecutivo, el INALI, la CDI en ese momento, y del Poder Judicial a través de la Defensoría Pública, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estábamos en un momento importante en el que seguíamos en el tema de las cuotas, ¿no? No teníamos todavía la reforma constitucional de 2014 en materia de paridad, y lo que sucedió fue que nos adelantamos un poquito con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se fortalecieron las capacidades de muchas mujeres hablantes de lenguas indígenas y ello me parece que tuvo efectos en la representación de mujeres indígenas en distintos espacios, no nada más a través de partidos políticos, sino también en espacios a nivel comunitario. Entonces, hay algunas otras experiencias, son pocas todavía como para que digamos que el Estado mexicano ha promovido una serie de políticas públicas que permiten garantizar este derecho humano colectivo como es el derecho a la lengua indígena, pero estamos en este momento, me parece, lo digo con toda honestidad, en un estancamiento importantísimo en cuanto a la garantía del derecho y a políticas públicas para garantizarlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que es importante destacar lo que tú planteabas, que después de 24 abogados, vamos a plantearlo así, o personas que se dedicaban propiamente a representar a otras, en este caso indígenas principal y preponderantemente, pasamos a cuántos más o menos, después de este ejercicio que sé que fue importante porque efectivamente involucró a INALI, a CDI, al sistema del Poder Judicial y no solamente el federal, a veces también algunos estatales se sumaron. Entonces, más o menos cuántos, y por supuesto la Secretaría de Gobernación, que en ese momento también se volvió y se hizo sensible a esta iniciativa que nace desde CDI, lo recuerdo muy bien, que se plantea, que se trabaja, se estructura y entonces se hace desde CDI. Yo te diría más o menos para tener una idea más visible, de esos 24 que nos planteas, ¿a cuántos más o menos pasamos? Y si tuvieras el dato, ¿a cuántos más o menos hoy estaríamos? Mira, yo creo que tenemos, tenemos como Estado mexicano, ¿no? Porque a final de cuentas quien rinde cuentas, valga la redundancia, a nivel internacional es el Estado mexicano. Es correcto. Sí. Tenemos como Estado mexicano por lo menos una persona indígena en cada delegación de la Defensoría y en algunos estados con un multiculturalismo como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, tienen varias personas, no sabría darte el dato porque justamente en esta administración la Defensoría Pública Federal ha ido incorporando a personal. Por ejemplo, en Baja California incorporaron a una persona mixteca, una abogada mixteca, incorporaron a una abogada cucapá e incorporaron a un abogado, creo que es quiligua. Entonces, se han ido incorporando personas. Ha sido un reto para las instituciones como ir incorporando también a personas que hablen lengua indígena, porque también hay un enorme desconocimiento, hay una falta de sensibilidad y también, digamos, en este país impera un poco el racismo institucional y también hay resistencias como para contratar a personas indígenas que hablen lengua y que atiendan al público o que estén
en ventanilla, porque lo que debería suceder es que en cada oficina pública tendría que haber personas que atendieran a usuarias y usuarios en la lengua en la que hablen, ¿no? Por supuesto, tomo nota de lo que tú nos compartes hoy. Efectivamente, creo que sí ha sido una incorporación, quizá no en el mismo nivel o en la misma intensidad en cómo la atención debiera de presentarse, pero creo que sí ha sido muy importante. Pero esto también nos va dando otras esferas, nos va dando otros matices precisamente sobre lo que tú planteabas, ¿no? Hay una discriminación. Quisiera hoy pasarme a esta parte de la discriminación, ¿no? La parte de la discriminación me queda claro que no solamente es en México y no solamente es en la América Latina. Me queda claro que la discriminación hacia personas indígenas u originarias, como se determinan en otros, o en algunos otros aspectos de naturaleza equiparada, ha sido en las 7 regiones del mundo. Y eso lo podemos ver siempre en todos los estudios que de tal efecto se generan en las diferentes instancias y organismos que tiene la misma ONU, inclusive, para documentar estos espacios de las 7 regiones. Pero una de las causas que yo he identificado perfectamente bien y que tengo, ¿sí?, que son del top, de las que más identificadas están, es precisamente la lengua, el uso de la lengua, que hablen diferente al castellano, el color de piel, la vestimenta, el olor inclusive que se tiene, que son elementos que se fueron incorporando posteriormente porque precisamente las sociedades hemos ido cambiando. Hemos ido ahora cada vez invirtiendo esos valores, vamos a decirlo, axiológicos, y hoy nos vamos más por esos valores de presentación, de presencia. Entonces, ¿tú cómo ves ahí? Porque eso también es un área que tú has atendido, que has manejado. ¿Cómo verías tú esta discriminación que de igual manera podríamos hablar que es sistemática, que es de una sociedad que se dice incluyente, que como planteábamos al principio de aquí, a veces sentimos que nada más cumplimos con atender algo, pero de repente tenemos tantos nichos de oportunidad que a lo mejor no los platicamos? ¿Cómo está precisamente el tema de la discriminación en el uso de lenguas y estos otros elementos? Mira, como Estado tenemos una historia de negar el uso de la lengua a través de la educación. La educación en este país se estableció para que el indio dejara de ser indio, dejara de hablar su lengua, y hasta hoy existen algunas comunidades donde profesoras, profesores impiden o prohíben el uso de la lengua, como también hay profesoras y profesores que están comprometidas y comprometidos con el rescate, con la conservación de la lengua. Pero me voy un poquito también hacia atrás, y cuando el INALI hizo el trabajo de identificar las familias lingüísticas, las lenguas, cuando se nombraron muchas lenguas, quedaron estos nombres despectivos. Tú hablabas hace un momento de el que hables lengua, el color de piel, incluso el olor, ¿no?, la forma en que te vistes, etcétera. Y hay muchos nombres indígenas que son despectivos, o sea, como se les nombra desde el castellano, ¿no?, son despectivos, y no se ha actualizado los nombres desde los cuales se autoidentifican las personas. Y voy a mencionar solamente 2, el tlapaneco y el guave. A tlapaneco no le parece que le digas tlapaneco porque es un nombre despectivo. El guave no le parece que le digas guave porque es un nombre despectivo. En su lugar hay que llamarlos por las autodenominaciones, el mepa y los icots, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, partimos que México es un país con altos niveles de discriminación. Está la encuesta nacional sobre discriminación de 2010, la más reciente de 2017, donde a mí la verdad es que me llamó mucho la atención como ismeña, oaxaqueña, que Oaxaca sea un estado, Oaxaca, Chiapas, Puebla, con alta concentración de población indígena, que tengan altos niveles de discriminación. Entonces, la población indígena se enfrenta a
diversos estereotipos y aparte hay una discriminación estructural y ello impide evidentemente que la población indígena siga usando su lengua, siga usando su vestimenta y aquí en la Ciudad de México lo podemos ver. La Ciudad de México es la ciudad más multicultural que existe en este país, sin embargo la población indígena está invisibilizada por el nivel de racismo y discriminación que impera en las zonas metropolitanas de este país. Fíjate que ahorita que tú planteabas, cómo de repente sustraemos, ¿no?, ese nombre original, identitario que tenemos por algún otro, precisamente en razón de sentirme o de ser menos discriminado, por supuesto. Ese es un sistema a veces de defensa psicológico, ¿no? Decir, oye, pues es agresivo, inclusive, ¿por qué? Porque se van a burlar de mí, porque se van a hacer mofa de mí, en fin, me queda claro esta situación y entonces los mismos grupos han creado otras denominaciones como para poder salvar esa parte, ¿no?, o esa situación. Y me vengo aquí a la Ciudad de México. Ahorita, bueno, yo creo que tanto tú como yo en este momento pues traemos y ostentamos, yo en mi caso, una camisa que me hicieron favor de obsequiarme, ¿sí?, de la zona purépecha, y que en verdad yo admiro muchísimo todos los trabajos, todos absolutamente, pero de repente las mismas personas que hacen esto no lucen con ese mismo orgullo, con esa misma pasión, a veces sus vestimentas, y buscan quedar como un poco bajo, ¿no? Como bien decías tú, como estar invisibilizado para que no genere yo complicaciones. Yo le platicaba y preguntaba con una persona y le decía, ¿no?, oye, pero si tú te dedicas a los hilados, tú haces esto, ¿por qué de repente usas pues ropa que podrías tener tú hermosa, preciosa? Es que luego de repente pues llamo más la atención y entonces me detienen para tomar fotos. Y yo le digo, ¿y no te gusta? Y me dice, no, porque me siento exhibida, me siento utilizada. Y yo le decía, ¿y no crees que ahí tendríamos nosotros entonces una oportunidad para que tú, en este caso que diseñas, que crees, nos pudieras compartir precisamente qué significa? Porque a veces nos quedamos en el folclore, ¿no? Y yo utilizaba el tema de ahorita, dices, qué bonita o qué bonito, pero no sabemos qué significa. Solamente nos quedamos en el folclore que esto lleva. Y entonces, ¿eso qué conlleva? Pues que obviamente la gente de repente se siente utilizada. ¿Por qué? Porque, qué bonito, entonces una foto y otra foto, pero no sabemos exactamente, ¿no?, qué es el contenido. Cada hilado, cada trabajo que se hace, por supuesto, tiene una relación en nuestro cosmos, en nuestra cosmovisión, y precisamente es un mensaje, ¿no? Ahí en este caso, sí, y que quiero hacer un espacio para entrar a otro tema, que es precisamente este plagio que se ha dado de ese lenguaje no verbal, de ese lenguaje no dicho, sino de ese lenguaje a través de imágenes, de diseño, ¿sí? Todo esto que hoy estamos teniendo y que es un lenguaje, porque todo esto es un lenguaje, también ha sido susceptible de ese robo, de esa apropiación, de lo que tú planteabas al principio de esta charla, ¿no? ¿Cómo estamos hoy ante esa situación? Porque es un hecho que se ha venido dando desde décadas atrás. ¿Cómo estamos los indígenas en ese estado de defensión o de indefensión actualmente ante este tipo de actos o de acciones que generan grupos que son potencialmente más capaces desde lo económico y por supuesto con un poder social importante como podría ser una firma? Y hay muchos casos que se han venido dando y hoy me gustaría entrar en este tema y que yo sé que ese es un tema todavía con muchos espacios, pero también todavía con muchos recovecos que tendríamos que ir considerando porque no hemos podido cerrar esa pinza que tú hablabas hace un momento, ¿no? Fíjate que ese es un tema sumamente complejo, primero porque son dos sistemas, ¿no? Uno que tiene que ver con todas las expresiones culturales, textiles, la poesía, bueno, los escritos, la filosofía, las canciones, los rezos, la música, y otro que tiene que ver con plantas medicinales, con sustancias, con animales,
Entonces son dos sistemas de conocimiento, pero particularmente en las expresiones culturales, bueno, pues México, el mestizaje, introdujo telas, hilos, etcétera, ¿no? Pero plasmar la visión de un pueblo en un lienzo tiene una propiedad importante, ¿no? Inició mucho antes del huipil, de Tlahuitoltepec, siempre ha sido México saqueado, desde muchos aspectos. Acaban de aprobar una ley, todavía no hay una política pública que impida, se siguen dando los plagios de conocimientos tradicionales, pero va más allá, también tiene que ver con esta parte del racismo, de decir, pues agradezcan que les están comprando, ¿no? Si no, ¿qué haces? También pasa mucho que compran los lienzos y dicen, pues son diseñadores de moda o diseñadoras de moda, pero realmente no hay absolutamente ningún diseño, ninguna nueva creación en cortar un lienzo y coserlo de otra manera. También es un proceso de explotación hacia los pueblos y comunidades indígenas y tiene mucho que ver también con la necesidad de las mujeres, de los hombres en las comunidades de poder sacar el producto al precio a veces al que se lo ofrezcan para poder llevar sustento a su familia. Entonces es un círculo vicioso de pobreza, marginación, falta de ingresos, entregan los lienzos a quien mejor les pague o a veces ni siquiera les pagan, y realmente falta un marco jurídico más robusto, me parece, y tendría que haber políticas públicas, pero la verdad es que no es como, no sé cómo decirlo a veces, pero a este gobierno no le interesa. Tampoco al anterior y al anterior y al anterior y al anterior le ha interesado proteger los conocimientos tradicionales. Realmente vemos a un par de diseñadores que lo único que hicieron fue imprimir conocimientos tradicionales en seda y hoy son una marca reconocida a nivel internacional y los encuentras en todos los aeropuertos de este país y en algunos aeropuertos fuera del país. Y cuando tú lo ves, que yo conozco un poco de la cosmogonía de algunos pueblos y realmente del pueblo Birraritari o Huichol, ¿no? Tienen estampados en seda que son realmente elementos sagrados. Yo recuerdo mucho, estaba muy chiquita y algunos no se acordarán o se acordarán, cuando un artista internacional usó una imagen de la Virgen de Guadalupe en un país que es sumamente católico, y no tanto católico sino guadalupano, y fue una situación de mucha controversia. ¿Por qué no hacemos una controversia entonces cuando diseñadoras o diseñadores utilizan elementos religiosos para los pueblos indígenas en un estampado que comercializan? Entonces, vuelvo al tema de la discriminación y la discriminación es punto de partida para todas las violencias contra grupos específicos. Ahorita escuchando esto que nos compartes, precisamente, ¿cuáles podrían ser, desde tu visión, esas acciones que pudiesen fortalecer? Me queda claro que un tema de política pública tiene un tránsito muy complejo, muy difícil, que será a veces hasta casi misión imposible y más tratándose de un tema de pueblos indígenas, porque eso la historia nos lo ha dado, nos lo ha planteado y estamos en esa situación. Pero yo te diría ahora, ¿qué podrían ser desde tu visión esas acciones que pudieran ir generando acciones afirmativas, que fueran temporales, compensatorias, como deben de ser, como se deben de plantear, que pudieran en este momento empezar a dar un viso de que hubiera un interés real, verdadero, genuino, para poder llevar a cabo alguna acción en beneficio de estos grupos a los cuales pertenecemos orgullosamente, pero que históricamente hemos estado en este espacio de, como tú lo planteabas hace un momento, ¿no?, de expropiarse de lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles podrían ser, muy sucintamente, porque me queda claro que es un tema todavía muy punzante en muchos aspectos,
pero que sí pudieran fortalecer y que además le diéramos una ayuda a este gobierno con estas ideas y a los que pudieran venir y que pudieran tener algún interés muy mínimo, porque creo que este es un tema importante, es un tema talante, que no ha sido hoy ni es exclusivo, por supuesto, de esta época, pero que creo que si no hacemos algo seguirá siendo cada vez más furtivo, más complejo y que por supuesto irá dejando todavía en más grado de marginación a estos pueblos y comunidades, pero principalmente a quienes se dediquen a este como su principal fuente de ingresos. Mira, cuando iniciábamos te comentaba que hay un tema estructural, histórico, y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay hoy día 36 sillas, espacios en el cual están sentados, sentadas personas que llegaron por una acción afirmativa indígena. Muchas de esas personas no son indígenas. Si quien llega al lugar donde se define el presupuesto para generar políticas públicas, porque el reconocimiento de derechos sí o sí tiene un impacto presupuestal, porque hay que crear una política pública y una política pública sin un centavo a veces realmente nada más se queda en buenas voluntades. Decía alguien que yo conozco. Decía un buen amigo. Sí. Entonces, si esas personas que tendrían que defender, promover iniciativas, promover o defender o buscar que hubiese un presupuesto para allanar las dificultades en ciertos temas estructurales como esto, no son indígenas, ni siquiera saben de qué se trata el tema, ni siquiera les interesa y lo único que buscan es llegar, ni siquiera muchos están en la Comisión de Asuntos Indígenas, tampoco les interesa lo que ahí pase y tiene que ver mucho con derechos colectivos, con derechos de propiedad colectiva, que eso a nivel internacional se sigue construyendo. En México, pues ahí hay un club de Toby que está como buscando una reforma constitucional, según ellos hay que reconocer al sujeto de derecho, ¿no? Esto yo difiero un poco, pero si las diputadas y los diputados no son indígenas, la mera verdad, poco se puede hacer, porque si no hay presupuesto, no hay política pública. Y si no hay política pública, lo que digamos, propongamos, sigue siendo el mero discurso. Un buen discurso, por supuesto. Sí, digo, me queda claro esto que tú planteas muy lastimosamente, que hubiera quien se ostente como indígena para efectos de llegar a un encargo, pero que en el ejercicio del mismo no se traduzca precisamente en trabajos en beneficio de este sector de la población, que además es un sector muy importante porque representamos cerca del 20%, ¿no? En números redondos, en números gruesos. Entonces yo creo que sí hay un impacto y sí tendría que haber, pero también yo creo que es parte también a veces de nuestra indiferencia como indígenas ante esta situación. De repente ya no vamos, ya no queremos decir, ya no, porque decimos no pasa nada, ¿no? Y lo que planteabas tú, por ejemplo, ahorita en esta administración, yo vi de manera muy desafortunada cómo es que en este caso, ¿sí?, tuviéramos 2 años de esta administración para hacer solamente un reconocimiento de derechos colectivos. O sea, cerca de 200 reuniones para poder hacer eso. Creo que es algo que nos amerita propiamente tener otro espacio, tener otra visión de lo que vayamos ahí planteando. Y estoy viendo ya en pantalla al doctor Javier López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estimado amigo, hermano, muy buenas noches, bienvenido. No está prendido tu micrófono, hermano. No te escuchamos, está apagado tu micrófono. Dice que sí está prendido. A ver, ahorita aquí el área técnica que nos auxilie para ir checando, ¿sí? Pero en el Inter, si me permites, Ismeraí. Adelante, por favor, estamos entre amigos. Estamos entre amigos
darle la bienvenida a nuestro hermano Javier López y mientras los amigos de aquí del área técnica nos auxilian, me voy a permitir, estimado hermano doctor Javier López, leer tu currículum para hacer la presentación de vida como tú te lo mereces. Dice, Javier López Sánchez es miembro del pueblo maya central del estado de Chiapas. Es doctor en educación, maestro en lingüística indoamericana y licenciado en educación primaria indígena. Se ha desempeñado como profesor de educación primaria indígena, profesor de la lengua maya celtal, de bachillerato, de licenciatura y posgrado, profesor y conferenciante en diversas universidades de México y en el extranjero. Ha sido impulsor de las universidades interculturales y ha sido fundador de las escuelas normales interculturales de México. Es autor de diversos textos educativos, formación docente, culturas y lenguas indígenas, evaluación, derechos humanos, entre otros. El doctor Javier López ha sido especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza y Nueva York, Estados Unidos, por la UNESCO en Londres, Inglaterra, Yakutsk en Rusia, Colombia, Beijing, China y París, Francia. Ha sido invitado como experto por la Suprema Corte de Justicia de Perú para exponer temas sobre pluralismo jurídico, derechos indígenas y derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ha recibido el reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación de México y la United for Solidarity. Recibió el Premio Nacional de Mejora a la Gestión Pública. Le ha sido conferido el título de Rector Decano de Honor y Dignidad con grado Magister Laureate por la Asociación de Rectores de la República Argentina. Ha sido también condecorado con el título de Doctor Honoris Causa Summa Cum Laude y Doctor en Filosofía de la Educación por la Honorable Academia Mundial de Educación. Ha sido distinguido también con la Orden Cultural Tuuma, la piedra sagrada del pueblo Wayuu de Colombia y Venezuela. Ha sido funcionario público de educación indígena en Chiapas. Fue director de formación docente en la Secretaría de Educación Pública Federal, director de investigación lingüística y director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Presidió el Secretariado Técnico del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Ha sido embajador de paz, ética global y educación de clubes UNESCO para América Latina y el Caribe. Ha sido consultor de políticas educativas de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en México. También consultor internacional de la OEI y el Ministerio de Educación y Ciencias del Gobierno de Paraguay. Fue director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es director general y encargado del despacho de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Con este currículum hoy damos la bienvenida y agradecemos gratamente la presencia de nuestro hermano Javier López a esta mesa de diálogo, como dijimos, una charla entre amigos en donde la idea principal es poner el tema de las lenguas, hoy cómo están en México y con tu capacidad y todo el historial que tienes, también que nos puedas compartir en el mundo cómo puedan estar, porque eso es importante para nosotros saber y tener precisamente esa visión, ¿sí? Desde la persona que no tiene o que no se involucra a veces en todos estos temas estructurales, pero que hoy con la mirada de ustedes, tuya y de Ismeraí, pueda ser más fácil digerir y tener precisamente este tema más digerible. Así es de que bienvenido, estimado hermano Javier, y si ya tenemos listo el tema técnico, le cedemos el uso de la voz. A ver, aquí seguimos todavía con un problemita técnico. Esta es la consecuencia de estar en vivo. Aquí los muchachos ya están ahí haciendo lo necesario. Pero es que en la transmisión sí lo escucha el público. En digital sí lo están escuchando, ¿verdad? Creo, sí. Nosotros aquí no, entonces…
A ver si aquí y si nos dejan aquí un dispositivo para irlo escuchando y que podamos interactuar. Como decíamos, estos son los imponderables de estar en una sesión en vivo, pero afortunadamente es que estamos hoy entre amigos, y esa es la charla entre amigos. A ver, maestro, dinos si ya está, nos dicen que ya está. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, ¿Ahora sí? bien, excelente, maestro. Perfecto, Bienvenido. qué pena. No, por favor. Una disculpa, Jesús, Ismeraí, qué gusto verles, pero una disculpa de verdad, porque no basta con que estoy llegando tarde y todavía no funciona esta parte técnica, pero el micrófono está bien. Gracias, Jesús, gracias, Ismeraí. Ahora sí que hoy, en el Día Internacional de la Lengua Materna, en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Maternas, creo que hay mucho que dialogar, mucho que platicar, así que felicidades por esta mesa de diálogo y seguramente mi querida Ismeraí ya abordó el tema. Escuchaste, Ismeraí, que anunció Jesús que fue invitado en Perú en temas de pluralismo jurídico. Ismeraí va a decir, bueno, ¿qué hace un no abogado metiéndose en temas jurídicos? Tú eres Pues defensor de las lenguas indígenas en el mundo, amigo. Tú eres el defensor número 1. Que abogado es el que aboga por otro. Entonces, eres abogado, por supuesto. Muy bien, pues qué gusto de verdad. Y gracias por los amigos y amigas y hermanos que nos siguen. Va a ser una rica charla. Así que adelante, mi estimado Jesús. Muchísimas gracias, hermano Javier. Te agradezco. Con Ismeraí te quiero poner en el contexto y hacer un pequeño recuento en este momento. Estuvimos hablando un poco de algunos temas neurales que han venido aquejando precisamente a la comunidad y que tengan que ver imperiosamente con el tema del uso de la lengua. Hablamos un poco de esa discriminación que de manera sistemática se tiene por el uso de la lengua, también de ese apropiamiento indebido que se tiene de estos grupos de poder fácticos, a veces de estas expresiones culturales, lingüísticas y de otros órdenes, también de estos grupos indígenas a los cuales pertenecemos orgullosamente. También estuvimos hablando un poco de ese gran trabajo que se realizó en años anteriores, en donde cuando tú eras el titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, conjuntamente con la CDI, estando Ismeraí en la coordinación de estos derechos indígenas y que se involucraron al sistema judicial también, de la federación, en fin, y que se empezó a hablar propiamente ya de esta barra de abogados, que así se le denominó al final, ¿no? Esta barra de abogados indígenas que tenían su certificación por el INALI y con todo el conocimiento que se fue generando. Entonces hicimos un poco de ese recuento que a veces es necesario ir teniendo para poder ir fortaleciendo los temas, maestro. Y en este caso, aprovechando que estás tú y con el bagaje internacional que tienes y que además en representación de los clubes UNESCO, a la cual hoy tú perteneces, nos gustaría que nos platicaras. Hoy, 2022, plantea la UNESCO, ¿no?, el uso de las tecnologías precisamente para ir fortaleciendo y difundiendo estos temas, estos espacios y cómo pueden contribuir en la sostenibilidad propiamente del uso de la lengua y de fortalecer también la educación a través de estos medios lingüísticos y por supuesto de la sociedad en general. Nos gustaría que nos platicaras, maestro, aprovechando tu estancia aquí, ¿cómo está? ¿Cuál es la visión que tiene UNESCO? ¿Cuál es la visión de UNESCO México? ¿Y cómo estamos en este espacio? Perfecto. Pues muchas gracias. Haré algunas acotaciones y algunas explicaciones periódicas, empezando con reconocer que en la época precolombina, antes de la colonia, México y en toda América Latina, como todos sabemos, amigas y amigos, ya estaba la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la biodiversidad. De modo que la diversidad en México siempre ha estado presente y con ello no quiero decir que haya estado exento de conflictos, desencuentros en la época mesoamericana, perdón, antes de la colonia. No estoy diciendo que haya habido ausencia de conflictos. Conflictos siempre han habido en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, había una
una compartencia, una convivencia entre esa diversidad, y había imposición, dominación también, por supuesto, en esta etapa antes de la colonia. No obstante, como segunda parte, ya en plenitud de la colonia misma, tenemos que recordar 3 momentos muy importantes que surgieron en la época de la colonia, que tomaron fuerza en el México independiente, en el México revolucionario y actualmente. Déjenme explicar de qué se trata. En la época de la colonia sufrimos México y toda América Latina un proceso de imposición, dominación, pero integral incluso. Y les explico por qué. Primero, porque vivimos una etapa de lo que yo le llamo la colonialidad del poder. Estoy hablando de la época de la colonia. La colonialidad del poder se caracteriza primeramente porque hubo una invasión territorial, y esta invasión territorial fue vía la fuerza militar, ¿no? Hay toda una historia ahí que no voy a profundizar, pero dicho sea de paso solamente esa parte. Pero no conformes con la colonialidad del poder del territorio, acuérdense que los invasores se instalaron en todas partes, creando colonias, creando ciudades incluso, ¿no? Colonizando, pues. Pero después que se establecieron, podemos pasar a la segunda etapa que yo llamo, y muchos investigadores andinos así le llaman también, la colonialidad epistémica. Es decir, la colonialidad del pensamiento, la colonialidad de la forma de construir conocimiento. Entonces, nos imbuyen de otras formas de pensamiento, otras formas de relacionarse, esas miradas particulares del mundo tierra, de los pueblos originarios, de la relacionalidad, de la compartencia entre seres humanos con la madre naturaleza, pues se fue degradando paulatinamente, ¿no? Eso es lo que yo le llamo la colonialidad epistémica o la colonialidad del saber. Nos imponen otros modos de pensamiento, y bueno, ahí juegan, por supuesto, un papel importante las instituciones. Y hay un tercer momento, Ismeraí, Jesús, amigos, hermanas, hermanos, que yo le llamo la colonialidad del ser. Y este es lo grave. Todo por el proceso que ya Ismeraí seguramente lo comentó, de exclusión estructural, marginación, racismo, ¿no? Discriminación. La etapa de lo que yo le llamo la colonialidad del ser tiene que ver con un proceso de enajenación de los sujetos individuales y colectivos. Lo voy a ejemplificar así de sencillo. Muchas personas se empiezan a avergonzar de ser miembros de un pueblo indígena. Entonces nos avergonzamos de hablar nuestra lengua, ya no queremos ser originario de un pueblo. Habrás escuchado por ahí de una persona que diga, bueno, mis papás son indígenas, pero yo ya no. Imagínense nada más. Esa es la colonialidad del ser. Entonces, como dijera Raúl Fordet Betancourt, hay una imposición en los 3 niveles: la territorialidad, vía la fuerza militar, el pensamiento y el conocimiento, y del ser, es decir, nosotros como personas que nos van despojando de nuestra identidad originaria. Si bien es cierto que somos sujetos de múltiples identidades, pero nos van despojando de esto, y el llegar a un proceso de alienación es terrible realmente, porque es ya no querer reconocer nuestra identidad primigenia, es no querer reconocer la cosmogénesis principal de nuestro origen. Estoy hablando de la época de la colonia, pero en la época de la colonia, a propósito de nuestras lenguas, habían muchas más lenguas que ahora. Aún así, México sigue siendo un país enormemente rico en diversidad, con nuestras 364 variantes lingüísticas, con las 68 lenguas originarias y el español, y las 11 familias lingüísticas que tenemos. En Europa hay solo 5 familias lingüísticas, y en México tenemos 11 familias lingüísticas. Pero repito, había mucha más diversidad antes de la colonia. Muchas lenguas desaparecieron. Yo soy de Chiapas, como saben, y hay una lengua que desapareció por completo, la lengua chiapa, por ejemplo, que vivían a orillas del río Grijalva de Chiapas, desaparecieron por completo. Hay una historia que contar ahí, pero no la voy a hacer ahora. Entonces, en la época ya de la independencia, se profundiza mucho más. Los pueblos originarios luchan en la independencia. Pero ¿qué nos dicen los libros de texto? Los libros de texto dicen,
y participaron en la revolución unas personas de calzón blanco. Háganme el favor. ¿Cómo que personas de calzón blanco? Tienen nombre, eran náhuatl, eran personas, colectivos sociales, pero la historia dice, y, es decir, dándole menos importancia, y participaron unos de calzón blanco. De verdad, es denigrante, ¿no? Entonces, en la época del México independiente, sufrimos un proceso tremendamente terrible. Y lo mismo se repite en el México revolucionario, ¿no? Y los pueblos indígenas, con Pancho Villa, con quienes gusten, ahí estuvieron los pueblos originarios, ¿no? Agarrando sus chimbas, dijeran en mi pueblo, ahí estuvieron en la lucha, en la batalla. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el México revolucionario los volvió a dejar marginados y excluidos de esta historia nacional. Y actualmente, ¿qué podemos decir? Bueno, recientemente, eso seguramente también Ismael lo comentó, los pueblos originarios hemos sido negados. El Estado nacional, el Estado mexicano, como pasó en toda América Latina, negó la presencia de los pueblos originarios. En Uruguay hubo un genocidio total, desaparecieron a los pueblos originarios. Argentina negó siempre su diversidad lingüística. Sin embargo, años recientes, pues ahí siguen los pueblos originarios. Hay mapuches en Argentina, ¿no? Bueno, en México también hubo genocidio, pero hubo realmente un epistemicidio, un filosoficidio, que creo que en el fondo no llegamos a eso porque no cortaron nuestras raíces, como se dice. Aquí seguimos, ¿no? Entonces, ya recientemente, entonces, en el 92, en toda la narrativa jurídica, en todos los constituyentes del Estado mexicano, nunca estábamos en las leyes. Eso Ismael lo puede decir mucho mejor, o tú mismo, Jesús, por toda tu experiencia también, hasta en el 92, pero hagan su cuenta, ¿eh? Época precolombina, colonia y México independiente, Revolución Mexicana, y es apenas en 1992 cuando hay una adición al artículo 4 constitucional y se reconoce este México plural, plurilingüe, pero era una adición. ¿Qué sucede años después, en el 2001? Gracias a los movimientos sociales, si nada ha sido gratis, ha sido porque los pueblos originarios de América Latina y de México nos hemos movido. Yo ya me tocó participar en la parte de la organización de la lucha zapatista, y gracias a eso que sabemos todos, cimbró México, cimbró el mundo. Entonces hay una reforma en el 2001 del artículo 2, pero hay un pequeño grave error también ahí. El Estado mexicano le duele mucho pensar en la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, y quedamos marcados en la narrativa jurídica como sujetos de interés público, que hay que reconocer los avances, es cierto, pero también hay que señalar que nosotros somos sujetos de derecho público con personalidad jurídica. Entonces estoy hablando del 92 como la primera reforma indígena, 2001 como la segunda reforma indígena. Hoy está en marcha una tercera reforma indígena que esperemos que ya quedemos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, porque el Estado mexicano, en su historia, nos han tomado a los pueblos indígenas como pequeños, como niños pequeños, a quienes hay que llevarlo de la mano, y por eso todas las políticas asistencialistas que han habido, ¿no? Entonces, en el 2001, en el 2003, y con esto voy cerrando mi primera participación, Jesús Esmeraí, 2003 sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde también me toca ver, y obviamente está vinculado con la narrativa jurídica internacional, lo que dice la UNESCO, la ONU, ¿no? Entonces, hay una parte importante, el artículo 4 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de México, a mí me gusta. A mí me gusta porque dice, por primera vez en la historia de México, que las lenguas indígenas, el español y la lengua de señas mexicanas son lenguas nacionales con la misma validez jurídica. ¡Oh, qué maravilla! Yo cuando daba conferencias en América Latina y el mundo me decían, oye, México está avanzado, pero es en la ley. Hay que reconocer entonces qué pasa en la vida pública. A mí me tocó como director general del INALI, tuvimos mucho apoyo, Ismael lo sabe, tuvimos un trabajo incluso en acuerdo con la CDI en ese tiempo, ¿no, Ismael? Yo siempre decía, CDI, mi institución mayor,
y yo recuerdo que tuve apoyos, de verdad, lo tengo que reconocer. Y bueno, yo me inventaba mis métodos, dialogaba con los gobiernos estatales, y entonces mi presupuesto, que era muy chiquito, el INALI nunca ha tenido un presupuesto mayor. ¿Qué hice yo? Pues hice trampa, iba yo a los estados, yo le decía a los señores gobernadores, tengo este proyecto, tengo este presupuesto, y eso estado, señor gobernador, póngale tanto. Algunos los convencía yo, otros me decían sí, y finalmente no pasaba nada. Me dediqué a impulsar creación de institutos estatales, unos me hicieron caso, otros no me hicieron caso. Pero bueno, algo había que hacer. Entonces, tú, Jesús, anunciaste ahorita que me dieron el Premio Nacional de Mejora a la Gestión Pública. ¿Por qué me dieron ese premio? Porque el presupuesto del INALI era muy poquito, pero creé este método que yo inventé, que le llamé responsabilidad institucional y social compartida. ¿Qué significaba? Involucrar con proyectos de base comunitaria a los pueblos originarios. Entonces hicimos revitalización de la lengua desde la base comunitaria, que ellos mismos coordinan los proyectos, y bueno, ahí nos vinculábamos con la CDI, por supuesto. Y pensaba yo justamente en la política que yo instrumenté en el INALI, fue esto que yo le llamo, y que está en el video circulando hoy, la política intercultural del lenguaje. Esa es la propuesta, porque si es un país pluricultural, plurilingüe, tiene que haber una política de Estado que atienda esta diversidad cultural y políticas públicas, programas y todo, ¿no? Pero bueno, avanzamos. Les pongo rápidamente un avance y un retroceso. En mi tiempo como director general, instrumenté, y con apoyo de la CDI, la formación de intérpretes y traductores. En mi tiempo llegamos a más de 600 intérpretes y traductores, y que luego los capacitábamos, ¿no? Ismeraí, con el maestro, ya se me va el nombre, bueno, la parte jurídica. Venían los abogados y abogadas indígenas de todo el país, se capacitaban, Ismeraí siempre ahí presente, siempre. Pero ¿saben qué pasaba? Un equívoco de la política de Estado, porque por un lado el INALI y la CDI empujábamos estos procesos, y cuando se requería la presencia de intérpretes en el ámbito de justicia, resulta que decían los ámbitos de justicia, no, pues no hay presupuesto, que lo pague el INALI, que lo pague la CDI. Se echaban la bolita unos a los otros. Yo tuve que instrumentar una política de alto nivel, que otra vez CDI me ayudó a que firmáramos un gran convenio, y que me acuerdo que fue en Puebla. Pero aún así no fue posible. ¿Y qué creen? Hoy en día hay más, estamos hablando de este tiempo, hay más de 6,000 hermanas y hermanos indígenas privadas de su libertad en las cárceles del país. Y están ahí porque no hablan español. ¿Y dónde está la garantía del Estado mexicano? Esa es la parte de los intérpretes y traductores. Me voy rápidamente, Jesús, en educación. Fui director general de la DGI, hice un diagnóstico ya con este gobierno actual. Vean, de verdad es aberrante. Primero, hago el diagnóstico. El 60% de las maestras y maestros que están en educación indígena hoy no hablan la lengua indígena. Pues entonces, ¿qué están haciendo? Una política educativa castellanizante y castrante en el siglo XXI. Pues, ¿qué van a hacer si no hablan la lengua? Pero ¿de quién es el error? El Estado mexicano, que les permitió entrar sin fin de maestros que no hablaran la lengua indígena. No hay que echarle la culpa a los maestros, es la falta de una instrumentación, una política pública bien clara. Y el 40% de los maestros indígenas que están ahí sí hablan la lengua, pero ¿qué creen? Otra vez falta de responsabilidad histórica del Estado mexicano. Ese 40% que sí habla la lengua, entienden la cultura, pues resulta que no saben leer su lengua, resulta que no saben escribir su lengua, tiemblan al leer su propia lengua. Bueno, claro que temblamos, porque yo les digo, porque ya soy lingüista ahora y aprendí, pero el maestro que no se le da la metodología, ¿cómo va a usar la lengua materna? Entonces, en el siglo XXI se está castellanizando las niñas y los niños en detrimento y pues vulnerando la cultura y la lengua indígena en el siglo XXI. Pero ahí les va lo último, y ahí voy cerrando con eso. Cuando yo llego como director general de la DGI, ya con este gobierno de la Cuarta Transformación, llego a la DGI, le digo a mis compañeros, a ver, compañeros, vénganse, vamos a sacar libros en lenguas indígenas. Yo llegué con todo el entusiasmo de querer realmente cambiar, y como dice el presidente de la República,
realmente pensar en la transformación social del país, pensar en proyectos ahí que le beneficien a la gente, como dice el presidente, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Eso que dice él, a resumidas cuentas, me parece que más allá de discursos y todo, está claro, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Pues llego a la dirección general, me dicen, me quedan viendo mis compañeros, oiga, señor director, pues es que no hay presupuesto. ¿Cómo que no hay presupuesto? Y les pregunto, ¿cómo le han hecho entonces con los pocos libros de lenguas indígenas que hay? Ahí les va, agárrense, es aberrante. Me dicen, pues esos pocos libros que hay salen de las economías. A ver, expliquen más en cristiano qué quiere decir eso. Tal cual así me lo dijeron. Esos pocos libros que hay se sacan con los sobrantes de las otras direcciones generales. Válgame Dios, es decir, no hay un presupuesto para los libros en lenguas indígenas. Agarré yo todo indignado, busqué al señor secretario, en ese tiempo el maestro Esteban Moctezuma, le preocupó y me dice, Javier, ¿por qué no buscamos al señor presidente? Porque esto no puede ser. Buscamos al presidente, en ese año que me tocó a mí, me autorizaron 60 millones para libros en lenguas indígenas. Pero lo que quiero dejar claro es que, ¿cómo es posible que no haya un presupuesto? Y en ese tiempo me acuerdo que el señor presidente dijo, bueno, hay que hablar con la Cámara de Diputados que asigne presupuesto para las lenguas indígenas. Después me fui de la DGI, al parecer no pasó nada. Bueno, de esa talla es la problemática que tenemos hoy en día en el siglo XXI, pero es un tema que traemos arrastrando de una exclusión, marginación, racismo estructural. Y yo creo, Gisberaí, Jesús, yo creo que dar la vuelta a eso nos va a llevar tiempo. Yo creo en una política de Estado con visión de atención a la diversidad incluyente, donde entendamos que más allá del color de piel, de la lengua y la cultura, todos somos seres humanos. Y a propósito de las lenguas, pues el uso de la lengua de un ser humano es un derecho humano fundamental, ¿no? Pero se requiere una visión de Estado, política de Estado y programas donde también se involucren a los propios hablantes, que hayan proyectos de base comunitaria, que eso es lo que estoy llamándole hoy política intercultural del lenguaje. Por hasta aquí lo dejo ahora, mi estimado Jesús Ismeraí, creo que ya abusé del tiempo, ¿eh? No, perdón, Jesús, es que se me viene ahorita esta idea que comenta Javier, la falta de presupuesto que comentábamos hace un momento. Es correcto. Y algo en que Javier y yo hemos coincidido también en el mismo camino, la falta de voluntad política. Así que es. todo queda en el discurso, todo queda en aventarle la bolita al otro, a la otra. Y algo que me parece sumamente fuerte es el doble discurso. El doble discurso de decir por un lado que apoyas una causa, pero por otro lado se destruyen los territorios indígenas. Y eso digo, aun cuando tengamos una política pública integral, incluyente, de avanzada, de primer mundo, de que hayamos hecho algunas cosas bien, en la administración pasada, en esta administración, en la que venga, si hay una destrucción de los territorios indígenas, pregunto yo, sin territorio la identidad se muere, crear una política lingüística, pero por el otro lado condenar a un pueblo indígena a desaparecer por la destrucción de sus territorios, me parece una enorme contradicción. Bueno, definitivamente yo creo que ahí no habría nada que plantear. Por sí misma es terrible la sola idea y peor todavía si esto existe y que se está dando, ¿sí? Porque, ya lo decía Javier, no es propiamente un tema de hoy, es un tema que traemos de origen y hay que tomarlo como es un problema de origen que tenemos y nuestro devenir ha sido precisamente asumiendo y asintiendo toda esta colonización o colonidad, ¿sí?, del ser que se viene dando, que lo planteábamos en algunos otros momentos. De repente ya no quiero yo hablar porque soy sujeto de qué, pues de mofas, de esa discriminación sistemática.
Pero precisamente en aras de ese doble discurso, yo creo que hoy tenemos la obligación y tendríamos la obligación de quienes sí estamos preocupados y buscar generar e impulsar precisamente acciones, y por eso planteaba, y ya lo decía Javier hace un momento, llevar una ruta de una política, ¿sí?, pública. Se nos puede acabar un sexenio o se nos puede acabar un trienio y no lo logramos. ¿Por qué? Por la falta de voluntad política, efectivamente. Pero yo creo, y menester de cómo estamos en esta situación, yo creo que hoy por hoy sí estamos sumidos en una invisibilización en muchos aspectos. Creo que hoy necesitamos verdaderamente, y por eso la idea de esta mesa, de poner los temas sobre la mesa, de plantearlos, de decir cómo estamos realmente. Esto que tú mencionas ahorita, Ismeraí, definitivamente, de otra forma a veces no lo entendemos. Lo que menciona Javier, si no lo platican, dice un adagio, ¿no? Si no se dice y no se conoce, pues no se procura, ¿no? Si no se dice y no se conoce, pues no se promueve. Entonces hay que tenerlo, hay que hacerlo nuestro y empoderarnos precisamente de esas actividades, acciones, ¿sí?, que necesitan de nosotros, porque nadie va a hacer por nosotros, ¿sí? Lo que nos toca hacer a nosotros por nosotros mismos. Y es un planteamiento que yo creo hemos venido manejando. Hablabas de la voluntad política, definitivamente. Y no solamente voluntad política, voluntad también social. Tenemos a veces ya una indiferencia, como se ha planteado y como bien lo planteó Javier, de estas nuevas generaciones que están sucumbiendo precisamente a todas estas afectaciones que tenemos exteriores y principalmente pues del occidente. Tenemos a Estados Unidos aquí, entonces tendremos un doble reto. Aparte de ese doble discurso, también el reto, ¿cómo seguir siendo los que somos dentro de esta globalización? ¿Cómo seguir teniendo esa identidad que tú planteabas? ¿Cómo ser resilientes ante toda esta situación? Y además, si no tenemos, como te lo planteabas un momento, Isme, si no tenemos ese Estado de Derecho que nos esté facilitando las cosas, que nos está, por el contrario, ¿no?, dejando solos. Y entonces yo pienso que no necesariamente son el tema de los territorios, también es el tema precisamente de ese abandono, ¿sí?, de Estado que puedes tener para este grupo o este sector de la población. Jesús. Perdón. Adelante. Adelante, Javier. Para agregar a lo que dijo Ismeraí y tú mismo, Jesús, ahorita, miren, la verdad, las 4 grandes líneas de política que tuviéramos que impulsar y que se dice desde la UNESCO es el desarrollo social, cultural, económico y político de la sociedad. ¿Qué implica toda la parte de la línea social, la parte cultural, la parte económica y la parte política? Porque también hay que tocar ese punto. Recién vimos en las elecciones del 21 y otra vez los indígenas excluidos. Justo comentábamos eso hace un momento. ¿No? De los 36 espacios que hay en el Congreso hoy, por acción afirmativa, la mayoría no son indígenas. Ahí está. Entonces, miren, 4 líneas fundamentales de política de Estado que se impulsa incluso desde la UNESCO a nivel internacional. El desarrollo social, con todo lo que supone el desarrollo social, desarrollo cultural. Y cuando yo toco esta parte del desarrollo social y cultural, implica pensar en políticas que no solamente hablen de la vulnerabilidad antropológica, la vulnerabilidad lingüística, sino la vulnerabilidad económica y alimentaria de los pueblos originarios. Porque de los más de 50 millones de pobres, cerca de 60 millones se dice ya ahora, pues la mayoría de la gente empobrecida, déjeme decirle, no pobres, los pueblos originarios somos enormemente ricos, pero hemos sido empobrecidos desde la época de la colonia, saqueados. Entonces, es lengua, es cultura, es economía para el desarrollo sostenible, como se dice ahora desde la UNESCO, desde de la OEI, pero también Esmeré dijo algo muy importante. Hoy di una conferencia en la Cámara de Diputados y dije que el uso de los territorios es fundamental, es el nicho de donde se desenvuelve lo social, lo cultural, lo económico, incluso lo político. Es nuestra base de aterrizaje. Bueno, tenemos que cuidar toda esa parte del territorio. La relacionalidad entre los pueblos originarios no es solamente entre seres humanos, es también con la madre naturaleza, es con el hermano río, el hermano jaguar, el hermano roble, porque tenemos esa visión integral.
pero coincido con ustedes que no tendría que haber dobles discursos. O realmente queremos un país pluricultural, o empujamos realmente al reconocimiento de este país de diversas culturas y diversas lenguas, porque el reconocimiento supondría un enriquecimiento como país. Pero si aparte de impulsar políticas públicas para la lengua, para la cultura, en el ámbito del acceso a la justicia, la educación, pero en el ámbito de trabajo, de la migración, en fin, entonces las lenguas, como dicen los hermanos del País Vasco, lenguas todoterreno, lengua para la ciencia, para la poesía, para la narrativa, para la jurisprudencia, para la educación. De verdad, yo sí, cuando hablo mi lengua me emociono mucho porque entro a otra dimensión. Y pues sí, da impotencia ver que hoy nuestras hermanitas y hermanitos ya no hablan su lengua. Entonces yo creo que, como dices, Meraí, el territorio juega un papel importantísimo. Tendríamos que ver entonces una visión más holística, repito, que supone hablar de una política pública desde la visión del desarrollo social, cultural, económica y política. Y finalmente quiero decir esto. No sé si es correcto, nadie tiene siempre la verdad, pero yo creo que también los pueblos originarios, desde aquí aprovecho para invitar a las hermanas y hermanos, creo que nos falta organizarnos. Nos falta, estamos desperdigados, cada quien jala por su lado. Y les pongo rápidamente un ejemplo de cuál es la importancia de la organización. A ver, las mujeres, las tenemos que felicitar, han logrado avanzar en el ejercicio de sus derechos, con problemas, con dificultades, que si el feminismo comunitario, el feminismo europeo, no sé qué, pero bueno, ahí están y han avanzado. No estoy diciendo que está resuelto el problema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hay muchos problemas todavía. Ahí les va el segundo punto. Las personas con diferentes preferencias se han organizado y ahí van. Ellos tienen representantes en la Cámara de Diputados ya, lo van logrando. Y en noviembre del año pasado, recién, la comunidad de personas con alguna discapacidad, ¿se acuerdan que hicieron una marcha en el Zócalo? Se hicieron visibles, se organizaron, vinieron de todas partes de la República Mexicana y bueno, se sentaron a dialogar y ahí van avanzando en el ejercicio de los derechos de las personas con alguna discapacidad. Pero los pueblos indígenas somos los primeros que empezamos a luchar y yo creo que aún hoy nos falta mucho más organizarnos. Yo sí desde aquí invito a que más allá de nuestras diferencias, y qué bueno que hayan diferencias, pues imagínense que todos pensáramos igual, nos juntáramos a pensar justamente en el verdadero desarrollo de los pueblos originarios. Eso sería mi comentario a lo que dijo Ismeraí de los territorios, que es fundamental. Fíjate que yo he planteado 3 cosas, de hecho estoy en unos temas de investigación actualmente. La primera es, la sociedad civil ha sido fundamental. Hace un rato comentaba Javier que le encanta el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Bueno, ese artículo 4, la iniciativa que se presentó, retoma un amparo que fue interpuesto justamente por la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Lo presenta un activista indígena, por violación a derechos lingüísticos, un senador en ese momento retoma lo que resuelve la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, presenta la iniciativa, es aprobado y por eso tenemos ese artículo 4 constitucional. Javier comentaba un tema del reconocimiento y del desarrollo. Ahí yo siempre he dicho que los pueblos indígenas, llamados indígenas a nivel internacional por consenso internacional para el reconocimiento de los derechos, estábamos antes que el Estado. Los sistemas de organización existen desde mucho antes. Y hay una cuestión que siempre lo he planteado, lo planteé muchas veces en la CDI y por ahí se asomó un poquito. Tú te acordarás, bueno, ustedes se acordarán cuando se generaban los planes microrregionales, ¿no? Porque en México el Sistema Nacional de Planeación Democrática es de 1975.
Los planes nacionales que han surgido desde entonces, los cuales he revisado casi todos, los programas especiales con Fox, cuando empiezan los programas especiales para desarrollo de los pueblos indígenas, porque antes pues había como programas de desarrollo regional con el Instituto Nacional Indigenista, y plantear esta visión de desarrollo del Estado, ¿no? Mi visión económica y lo sujeto al eje económico de mi Plan Nacional de Desarrollo, de mi programa, los gobiernos estatales y en los municipios se hace exactamente lo mismo cuando se incluye el tema indígena, que incluso en San Luis Potosí, en el gobierno pasado, nunca concluyó el conflicto porque no incluyeron a los pueblos indígenas en el Plan Estatal de Desarrollo, pero siempre se impone esta visión de desarrollo, ¿no? Sujeto al eje de desarrollo establecido en el plan y bajado a estrategias, políticas, líneas de acción en un programa especial. Cuando lo acaba de comentar Javier y lo hemos conocido de primera mano, los pueblos indígenas tenemos nuestras propias visiones de desarrollo. Entonces, el Estado tiene que ser solo un facilitador de estos procesos organizativos que existen en los pueblos, en las comunidades, pero volvemos a un punto que comentábamos y que tú resumiste y ejemplificaste muy bien, Javier, que está el derecho, pero no la política pública. Y la política pública requiere presupuesto. Y lo que hizo la Cámara de Diputados en el presupuesto 2021 y 2022 realmente es vergonzoso. Y lo peor de todo es que no hay quien diga que eso está mal, porque infortunadamente nadie dice esta boca es mía, porque ni siquiera saben cuáles son los objetivos de sus comunidades, porque quienes están ahí no son indígenas. Y pasa que la mayor parte del presupuesto transversal que se había creado dirigido a pueblos y comunidades indígenas, el anexo 10. Lo mismo pasó con el anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres. Fue echado a una bolsa a la Secretaría de Bienestar para Sembrando Vida, que dicho sea de paso, yo lo he llamado Sembrando Tempestades, Derrumbes y Deforestación. Entonces, con una política, con una visión asistencialista, de dádivas, de generar más conflictos en los territorios indígenas, de decirle a los indígenas qué es lo que tienen que hacer, sembrar, cosechar, vender, cómo lo tienen que vender, dónde lo tienen que vender. Esa no es una visión de desarrollo y eso en nada ha contribuido al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, porque se ha impedido los propios sistemas organizativos, los propios sistemas económicos y los propios sistemas políticos, porque también se ha impuesto una distritación de que ahora los pueblos y comunidades indígenas digan en qué territorialidad electoral van a participar, cuando también lo estamos viendo que justamente este proceso de reconstitución de esto que decía Javier, y él en la filosofía lo explica siempre muy bien, del ser indígena, pues también hay organizaciones que están diciendo, ya no queremos este sistema, queremos volver a nuestro sistema original, que nunca lo han perdido. Muchos pueblos indígenas conservan los sistemas mixtos electorales, digo yo, no sistemas, no usos y costumbres, sino sistemas normativos electorales y sistemas normativos de partidos políticos. Y ahora dicen, ya no queremos a los partidos políticos aquí, y eso tiene que ver también con un proceso de evolución de la organización, de decir, esto lo único que nos ha generado son conflictos, no han atendido las necesidades de la comunidad y siempre vienen a imponernos una forma del ser indígena desde la visión del propio Estado, ¿no? También eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa, siempre ha sido como, ¿qué quiere el Estado que yo sea, no? Y muchos pueblos también, infortunadamente, en esto del querer o de ser impuestos o de ser sometidos a la voluntad del Estado a través de algunas instituciones, pues van perdiendo estos elementos de identidad. Ya no hablemos, vuelvo al tema territorial, donde
estos procesos de colonización, después el proceso de infraestructura que tuvo México en los 70s con la construcción de grandes presas, que obligó a pueblos enteros que fueron desplazados de manera violenta y terminó con la identidad de esos pueblos. Entonces, sexenio a sexenio se repiten estas mismas prácticas de desplazamiento interno forzado por el Estado para la construcción de grandes obras de infraestructura. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en 2 grandes proyectos en regiones indígenas, como lo es el Tren Maya y el Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que no dista mucho de la construcción de las presas como Cerro de Oro, que desplazó a pueblos, a comunidades enteras y que obligó a las generaciones posteriores a vivir en una región en las que fueron discriminados por usar su lengua, donde no tenían ningún elemento de identidad ni ningún arraigo y al final de cuentas perdieron la identidad indígena, ¿no? Esto es grave, efectivamente, porque la historia, como bien lo plantean ustedes, pues se va repitiendo, se va reciclando. Pero creo que aquí hemos hablado de que es un tema estructural, un problema estructural. Yo me voy a remitir a lo que planteaba Javier. Yo creo que nosotros hemos buscado y hemos entendido que con alianzas estratégicas podemos salir con buena voluntad y todo. Pero los principales que no asumimos una alianza somos los indígenas. Y la primera alianza que tendríamos que tener sería de nosotros como indígenas mismos, porque efectivamente siempre tenemos, ¿no?, una persona que complica, que es difícil, que no piensa como nosotros, entonces le damos la vuelta o lo excluimos y entonces nos vamos y entonces sumamos otras voluntades. Entonces empezamos a tener una disociación, es decir, estamos pero no estamos, ¿no? Eso complica. Hablábamos de que se necesitaba voluntad política. Si a eso le agregamos que el Estado no tiene voluntad política, pues bueno, entonces nos va dejando a nosotros marginados. Y si después hablamos propiamente de este esquema en donde, como lo has planteado ahorita muy bien, hay grandes obras y desplazamientos, también lo es porque, vuelvo a lo mismo, porque no ha habido ese sentido de organización, de pertenencia, y como tú lo mencionabas muy alegóricamente, esta boca es mía. O sea, nadie lo ha planteado y quienes lo han planteado los han silenciado. O sea, punto, así es, así ha funcionado. Entonces, ante esto, ¿qué tendríamos que hacer? Javier decía, yo voy a convocar y voy a invitar pues a que nos organicemos. ¿Cómo serían esos planteamientos de organización? Tendríamos que hacer alianza de nosotros con nosotros mismos, alianza con la sociedad civil y por supuesto alianza con el Estado. No podríamos hacerlo diferente y tenemos grandes retos como indígenas. ¿Por qué? Quiero poner ahorita datos duros para plantearlo, ¿no? El 60% de nuestras lenguas están en riesgo inminente de desaparecer. Javier Ismerey, tú lo sabes perfectamente, y al desaparecer una lengua se va todo el saber, toda la cultura y toda la visión que puede tener esta lengua, este grupo, y que por supuesto contribuye. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si sabemos que estamos inminentemente ante una situación y ante esquemas en donde hay un lenguahablante inclusive? Entonces, eso estamos hablando propiamente de que ya la lengua no existe, existe artificialmente. ¿Por qué? Porque no hay quien la difunda, cómo la propague, porque además son personas ya mayores. Entonces, con esta situación, ¿qué tendríamos que hacer los indígenas? ¿Cómo nos tendríamos que organizar? Y por supuesto los afros hoy, que ellos inminentemente están aprendiendo de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro bagaje. ¿Cómo tendríamos que ir planteando? ¿Cómo tendríamos que hablar, por ejemplo, de decir en asociación con el gobierno? ¿Cómo podríamos plantearles que se necesitan políticas públicas diferenciadas? Porque a veces no entienden que diferenciado no es diferente, es ajustado a este grupo o a este sector. ¿Cómo tendríamos que hacer que la sociedad entienda que nosotros somos los que somos y que ese derecho a la otredad, pues el de enfrente también es el otro y yo soy el otro, y entonces nos tendríamos que empezar a centrar? ¿Cómo tendríamos que ser visibles? ¿Cómo tendríamos que hacer esa alianza de nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo las podríamos superar esas adversidades que nosotros mismos de manera interna tenemos? Sistemática, porque también hay que reconocerlo, es sistemático. Entonces, ¿cómo desde la visión de ustedes podríamos ir
haciendo, cerrando filas, para que esto que ahorita estamos identificando, bueno, pues cuando menos lo tengamos en el imaginario cada uno y podamos ya decidir de una visión consciente, ¿sí? Hoy sí, sabiendo que tendríamos estos 3 puntos. Empezamos con Ismeraí, maestro, y después contigo. Fíjate que hay una frase que desde que la leí en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo traigo grabado en el cerebro, ¿no? Nacer indígena en América Latina es vivir en pobreza o empobrecidos, como dice Javier. Pasa que de acuerdo a las mediciones de pobreza en México, en las zonas donde hay mayor desarrollo, desarrollo visto desde la visión del Estado, hay una pérdida de cultura y de lengua alta o muy alta. En aquellos lugares donde la población vive en pobreza o pobreza extrema, la lengua, la cultura no únicamente se mantiene, sino que se reproduce. Y vuelvo a esta frase de que en América Latina nacer indígena es ser pobre. ¿Qué hay que cambiar? La visión de desarrollo del Estado. Porque para muchas personas, pues, bueno, para cada persona en lo individual, el desarrollo, yo te digo es que tenemos que vivir en un país desarrollado. Sí, ¿qué es el desarrollo? O sea, un país desarrollado como Noruega, un país desarrollado en el comparativo de América Latina, un país desarrollado, ¿cómo? Lo mismo pasa cuando hablamos de desarrollo de los pueblos indígenas. ¿Cuál desarrollo? Esta visión, vuelvo al tema, esta visión que se plantea desde el inicio de cada administración, desde una visión de compromisos de campaña de una candidata o de un candidato, desde esa visión de Estado de alguien que nunca ha estado en una comunidad indígena, que no es indígena, que incluso ni siquiera pertenece a una zona rural, que no conoce las condiciones, esa visión de desarrollo o una visión de desarrollo desde mi enfoque, desde mi territorio, desde mi ser, desde mi espiritualidad, desde mis sitios y lugares sagrados, desde mis entierros, o sea, desde dónde se plantea el desarrollo, desde la visión de quién. Entonces no podemos seguir planteando un desarrollo de país, sino un desarrollo desde cada grupo, desde cada territorio, desde cada territorialidad. Y para ello, evidentemente, si me voy como al enfoque jurídico, pues tendríamos que modificar algunas leyes, la Constitución, el artículo 26, y desde las políticas públicas, destinarle presupuesto. Y en esta parte de la organización lo hemos visto muchas veces. Creo que un ejemplo reciente ha sido el tema de los duales en el pueblo yaqui, ¿no? Cuando en alguna administración, hace algunos años, cuando los yaquis empezaron a organizarse para la defensa de su territorio, para el gobierno del Estado lo más fácil fue crear una figura de duales que no eran yaquis, ni siquiera eran indígenas, y estas personas se organizaron. ¿Qué nos pasa hoy día? Pues tenemos a los gobernadores estatales indígenas, una cosa así se autodenominan, ¿no? Y resulta que hoy en la Cámara de Diputados hay un gobernador indígena estatal que ni siquiera es indígena como diputado por la acción afirmativa. Entonces me parece que la organización ahí está, pero volvemos como a… El Estado sabe qué quieren los pueblos indígenas, siempre lo ha sabido. Mesas de trabajo y mesas de diálogo han ido y venido. Es más, en la administración anterior se creó una Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que el mismo presidente de la República ha ido a visitar a todos los pueblos y comunidades indígenas, y me parece que la agenda ahí está. El diálogo está dado. Los pueblos indígenas nunca nos hemos negado a dialogar con nadie. Sin embargo, yo creo que también ha habido un cansancio, ¿no? Como de
Ahí están las propuestas del pueblo yaqui, han ido y venido, y así como el pueblo yaqui, todos los pueblos indígenas tienen desde infraestructura hasta temas de seguridad y de vivir en paz, ¿no? Me parece que es como el diagnóstico del sobrediagnóstico, y vuelvo a lo que comentábamos y coincidíamos hace un momento. Ha hecho falta voluntad política, sigue haciendo falta voluntad política, no nada más del presidente, ha hecho falta y sigue haciendo falta del legislativo. A mí tenemos un tema, por ejemplo, que todas y todos sabemos, una ley de consulta indígena, ¿no? ¿Por qué no ha salido? Por voluntad política. En los gobiernos estatales pasa exactamente lo mismo, y en los municipios yo ni les digo que incluso la representación indígena ante el ayuntamiento que prevé el artículo 2º constitucional desde el 2001 no está reglamentado en las leyes electorales. Ni siquiera en muchos municipios de este país hay un representante indígena en los ayuntamientos, y cuando hay, en su mayoría, tampoco son indígenas. Desafortunadamente. Maestro Javier, adelante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, primero coincidiendo con Ismeraí, coincidiendo con ella, te acordarás, Ismeraí, y bueno, tú mismo, Jesús, que en alguna, no sé, 8 o 10 años creo, se hablaba de un concepto bonito, porque se hablaba de un desarrollo con identidad, ¿se acuerdan? Se hablaba del desarrollo con identidad. Que sí, 2011, 2012. Más o menos, ¿verdad? Y eso es bonito, es un concepto acuñado desde la narrativa internacional, el desarrollo con identidad. Por eso coincido con Ismeraí. Tiene que ser desde ahí, no puede ser de otra forma. Rápidamente comentarles, entre la filosofía del pueblo maya tzeltal, en mi diálogo con mi abuelo, que ahora ya no lo tengo, con mi madre, que tampoco la tengo ya, mis tíos y los cercanos de la comunidad, el pueblo maya tiene un alto sueño. ¿Saben cuál es el alto sueño? No es precisamente una casa de 5 pisos y un montón de coches. Cuando hablamos del desarrollo con identidad, tiene que ver, Ismael lo decía también, la espiritualidad, el amor al prójimo, el amor a sí mismo, el amor a la naturaleza. Hoy vivimos, querida Ismeraí, Jesús y todos los que nos escuchen y nos siguen, es cierto que vivimos una etapa de la vida muy difícil, más con la pandemia, muy complicada. Vivimos hoy una sociedad líquida, le dicen algunos expertos. Vivimos en una perplejidad social terrible. Y ahí vamos, indígenas y no indígenas, porque a los indígenas nos han metido una idea neoliberal individualista. ¿Dónde quedó la colectividad, la comunalidad que se tiene muy presente en Oaxaca? ¿No? Estamos hablando de un desarrollo con identidad. ¿Dónde están? Vivimos una etapa social compleja. Bueno, vaya que los seres humanos somos complejos, ¿verdad? Somos complejos, pero le hemos complicado más. La ciencia de hoy, en el siglo XXI, y no es que esté en contra de la ciencia, no es que esté en contra de la tecnología, pero dice Morán, la ciencia del siglo XXI es deslumbrante, impactante, la ciencia del siglo XXI, pero consecuencias fatales para la humanidad. Necesitamos hoy entonces una ciencia con conciencia. Es lo que no hay. Estamos perdiendo el rumbo, nos estamos deshumanizando. Volviendo con Morán, Morán dice, y coincido con él porque lo vinculo con la filosofía maya, Morán dice que estamos dejando de ser Homo sapiens y estamos dejando de ser Homo ludens. ¿Qué es eso? Que ya nos reímos, todos desencajados, ya no importa la familia, no me importa el otro, nos hemos vuelto indiferentes a la pobreza, indiferentes al otro, indiferentes al indígena, indiferentes a la mujer, al anciano, al niño, al joven. Caray, somos adultocéntricos, creemos que lo sabemos todo. Entonces Morán dice, estamos viviendo una etapa no solamente de la perplejidad social, estamos viviendo también, y esto es terrible, estamos dejando de ser Homo sapiens
para ser homos delirios en el siglo XXI. ¿Qué les parece? Homos delirios, mujeres y hombres delirantes en el siglo XXI. Y la descohesión social, si no cuidamos todo lo que decía Ismeraí, el territorio, el desarrollo social, cultural, económico y político de manera equilibrada, bueno, vamos a seguir viendo descohesión social, comunitaria, familiar, ¿no? El desgajamiento del tejido social es real, tenemos que reconocerlo. Bueno, entonces se requiere una política de Estado fuerte. Bueno, tomando lo que dice Ismael, la identidad desde las bases comunitarias. Hay una parte que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, lo dice muy claro. Fíjense, él dice, y coincido con él, los mayores repositorios de los valores en el siglo XXI están en los pueblos indígenas. Y el pueblo indígena dice, el alto sueño es el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Es la espiritualidad, es el sentirnos bien con nosotros mismos, el amor al prójimo, el amor a la madre naturaleza, el amor al vecino, más allá de su color de piel, que si es indígena, que si es mujer, que si es afrodescendiente. Estamos hablando de nada más y nada menos que del ser humano. Y eso es lo que estamos dejando de ver. Y muchas veces, yo no sé si exagero en decir esto, en muchas ocasiones desde la política probablemente no se vea o no se quiera ver eso. Falta más conciencia de nosotros mismos como ciudadanos y falta más conciencia de la responsabilidad ética política de lo político, ¿no? Entonces, el presidente dice, ahí están los mayores repositorios de los valores, el respeto, la compartencia, la dialogicidad, la horizontalidad, ahí están, por un lado, pero también donde aún se conservan las lenguas y las culturas indígenas. A propósito del territorio, Ismeraí lo sabe muy bien, allí es donde se conservan los mejores bosques, los mejores manantiales, porque repito, la lengua es el vínculo con la naturaleza, con el territorio. Si no es casual hablar del territorio, es que es fundamental. Entonces, cuando el presidente dice esa parte de los valores, los mayores valores repositorios están ahí en los pueblos originarios, voy a ir con una propuesta por tu pregunta, Jesús, que me parece que es muy buena. Tu pregunta nos obliga así como que a pensar, a que, válgase la redundancia, pensemos un poco en alternativas y no estar quejándonos nada más. Me gusta, qué bueno que hayas puesto esa pregunta. Les voy a poner ejemplos, porque algo estoy haciendo ahora desde mi responsabilidad en la UNESCO. Fíjense, visité, y probablemente ustedes lo conozcan también, visité el pueblo Kikapú, la tierra de nuestro querido jefe Chacoca. Bueno, fuimos a la tierra Kikapú. Me llevé, no la sorpresa, sino más bien me impactó cómo están organizados. ¿Saben qué hace el pueblo Kikapú? El pueblo Kikapú están organizados en colectivos. ¿Y qué creen? Tienen su ganadería propia, tienen su gasolinera, tienen sus ¿cómo se llaman? Sus maquilas, ellos mismos. Ellos hablan su lengua, hablan inglés. Yo vi muchos que no hablaban español, hablaban más inglés que español, porque tiene más vínculo con el Estado norteamericano, tiene más vínculos, además tienen familiares en Estados Unidos. Cuando hablamos de un proyecto sostenible, sustentable, desde la autonomía y la autodeterminación, ahí entra la otra complejidad, porque hoy se habla mucho de la autonomía y la autodeterminación, pero desgraciadamente, y me duele decirlo, a los pueblos indígenas nos han positivado. Ismeraí, tú tendrás tu mejor opinión, yo también quiero agua. ¿Para qué no vienes presencial? Te va a decir Jesús. Miren, es decir, han positivado todo. Se habla del derecho positivo y los derechos de los sistemas normativos indígenas. Pues resulta que la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas está todo positivado. Es decir, no hay tal autonomía y autodeterminación. Y lamentablemente cuando nos dan autonomía y autodeterminación, ¡ay, nos agarramos del chongo entre nosotros! ¡Qué terrible situación! A mí me da tristeza y me duele en el alma y en el corazón la muerte de hermanos, porque entre nosotros estamos ahí. Ya nos entró el egoísmo, la envidia, todo nos entró ya. Quiero yo, yo y yo y yo. Entonces,
A lo que voy es a otra experiencia reciente. Estuve el fin de semana en Oaxaca, por tu tierra, Ismael, estuve por el Istmo, y visité Guamelula, y di una conferencia ahí con los pueblos de todo el estado de Oaxaca, llegaron representantes de toda Oaxaca. Pero aparte de la conferencia que yo ofrecí de la lengua materna, también hablé con estos grupos participantes de lo que supondría retomar el cooperativismo, las cooperativas comunitarias. Yo les hablaba, y con un grupo de amigos que me acompañaron, cuál es la importancia de la colectividad, hacer cooperativas, la responsabilidad, buscar qué tema nos interesa. Perdón que lo comente, pero un amigo decía, bueno, nosotros queremos formar cooperativas para ser ganaderos. Dice el experto que me acompañaba, señor, no, aunque quieras ser ganaderos, pues tu tierra no da para eso. Aquí da para cabras. Entonces, tenemos que trabajar internamente qué funciona y qué no funciona para que suceda lo que dice Ismeraí, si no, no va a ser posible. Bueno, ya creo que ya les cayó el 20, van a armar cooperativas de pesqueros, pesqueras, van a armar cooperativas de su hotel sustentable, son dueños de las playas, ¿no? Los hermanos, le dicen así le dicen ellos los cuerudos, que viven creo que es Izhuatán, algo así. Le dicen los cuerudos porque trabaja del cuero del ganado, pero también son productores de mezcal. Y nos decían ellos, es que nosotros producimos mezcal, pero ya no producimos más porque no tenemos capital, porque además no tenemos dónde venderlos. Entonces falta todo un proceso de proyecto integral comunitario, de capacitación, de qué producto nos interesa producir y cómo comercializar. Y ahí es donde yo creo que el Estado mexicano tiene que estar presente ayudándolos, ayudando, orientando, no haciendo lo que se quiera desde arriba, sino dialogando y trabajando con los pueblos. Bueno, y vuelvo a Oaxaca. Hay un concepto muy bonito en Oaxaca que lo conocemos todos, la comunalidad. He tenido charlas maravillosas con maestros de la sección 22 y cuando explican la comunalidad me encanta. Bueno, don Jaime Martínez Luna lo explica muy bien también. La comunalidad, la compartencia, el trabajo desde la vida comunitaria. Es decir, tenemos que volver a eso, Ismeraí, como bien lo decías tú, volver a esas prácticas sin que eso quiera decir que nos quedemos excluidos de todo lo que hay en el siglo XXI, porque además no podemos. Hay una conexión virtual. Hoy nuestros niños en las comunidades están con los celulares, entonces no vamos a negar eso. Pero ¿cómo podemos lograr fortalecernos desde nuestra identidad primigenia, desde nuestros conocimientos y saberes ancestrales? Que eso no implica quedarnos rezagados, sino cómo vincularnos. Hoy hay nuevas configuraciones socioculturales, la migración, pero repito, el Estado mexicano tiene que estar ahí presente, una política pública realmente que ayude a los pueblos originarios. La otra experiencia en el ámbito jurídico que les quiero compartir, para ir dando pasos, tuve la oportunidad de estar en Perú y instrumentando en la práctica con la Suprema Corte de Perú, y hablábamos de lo que suponía en ese tiempo entonces, por eso Ismeraí, yo muy metiche en el ámbito jurídico, hablábamos en Perú de lo que supondría entonces el pluralismo jurídico, que no es más que el reconocimiento de sistemas normativos propios y el derecho estatal. Entonces empezábamos a acuñar el concepto de interlegalidad. La interlegalidad, ¿qué supone? Supone el reconocimiento de que las normas jurídicas comunitarias resuelven problemas comunitarios y vaya que lo resuelven bien. Y cuando se mete el Estado, por eso hay más de 6,000 presos indígenas en el país, porque el Estado no sabe cómo resolver eso. En cambio ahí hay resarcición de los conflictos, hay diálogo, pero también ya están trastocados, hay que reconocer. Entonces, estamos hablando de una responsabilidad estatal que implique desde abajo y arriba y arriba y abajo. Don Fidencio Romero Tobón, que lo conocen muchos, ha hecho una lucha importante desde la base municipal a propósito de los presupuestos. Bueno, don Fidencio Romero Tobón ya hizo la lucha, dio la batalla con el pueblo, un pueblo San Pablito en Puebla, y el presupuesto ya llega hasta el municipio y llega hasta las comunidades, y ellos son quienes ejercen el presupuesto. Bueno, también el presidente lo ha dicho, que el dinero llegue a quien tienen que llegar, sin mediadores.
Esa es otra política. Entonces, imagínense si el recurso llega hasta la comunidad, podrán tomar decisiones, pero eso también implica una toma de conciencia, porque no falta ¿cómo lo puedo decir? Un gandalla que resulta que se llevó el recurso de la comunidad. Por eso somos complejos los seres humanos. Pero ese ejemplo que pongo de San Pablito, que encabezó el maestro Romero Tobón, él logró bajar el presupuesto hasta la parte comunitaria, hasta la parte municipal. Entonces, que hay un equilibrio del uso de recursos públicos como correspondan. Finalmente, termino con esta parte. Yo creo que necesitamos, entonces, nosotros también una toma de conciencia donde reconozcamos nuestra responsabilidad. Si bien yo ya hice una narrativa histórica, es para que lo tengamos presente, pero bueno, como dicen los hermanos Kikapús en Coahuila, dicen ellos, yo no estoy diciéndole a papá gobierno, dame, dame, dame. Al contrario, dicen los Kikapús, yo le doy al Estado porque pago impuestos. Imagínense, se habla de un empoderamiento colectivo comunitario. Eso fue lo que fui a hacer en Oaxaca. Tengo mucho interés de apoyar a mis paisanos en Oaxaca. Espero hacerlo en Chiapas, lo estoy pensando, trabajando. Vamos a hacerlo en Yucatán, hasta donde me permitan hacerlo. Pero es apoyar a nuestra gente. Ustedes toman la decisión, qué tema quieren tocar, qué producto quieren. Buscamos financiamiento, pero háganse responsables. Ese financiamiento lo tienen que regresar. Nada más que o sin intereses o bajo intereses. Es decir, no meterse con los bancos porque les van a cobrar intereses tremendos y van a quedar endeudados y vendidos toda su vida. No queremos eso. Queremos una economía social y solidaria para el desarrollo sustentable y sostenible desde la comunidad. Y finalmente, fui parte importante de la construcción del artículo 3º constitucional. Un poco lo que decías, Jesús, que una cosa son las leyes, otra cosa son las praxis de la vida pública. Miren, hoy el artículo 3º de la educación en México es formidable. Yo estuve ahí redactando. Vean lo que dice. Hoy debe impulsarse una educación pluricultural y plurilingüe, dice el artículo 3º. Número 2, dice, debe tomarse en cuenta, por lo que decías, Ismeraí, desde la base comunitaria, la educación comunitaria, importante, lo dice el artículo 3º. Y número 3, el artículo 3º dice la participación de los padres de familia y la comunidad. Número 4, dice el artículo 3º, se me escapa el punto 4. La consulta previa, libre e informada para ver qué tipo de educación quieren los pueblos originarios. Ya está en la ley. Yo invito a todos y todas que hagamos eso posible. Entonces ya tenemos un artículo 3º, es de avanzar en América Latina, solo por debajo de Bolivia y Ecuador, porque Bolivia, acuérdense que elevó a rango constitucional los pueblos originarios como naciones. El caso de Ecuador elevó a rango constitucional la educación plurilingüe intercultural. Nosotros no está en el ámbito constitucional, pero está en el artículo 3º. Entonces, hay mucho de avance. Yo creo que tenemos que hacernos responsables, tanto los miembros de los pueblos originarios, y sin esto decir que quitemos la responsabilidad del Estado mexicano, de los gobiernos. Tienen que hacerse responsables, tienen que entender los políticos, los gobernantes, qué supone ser servidor público. Hoy, lamentablemente, y perdón que lo diga, yo veo a un presidente trabajando, impulsando, pero hay funcionarios abajo que creo que no han entendido qué es la cuarta transformación. Y por eso tiene razón Ismeraí. Ismeraí, ¿cómo dijiste que se llaman? Sembrando, ¿qué dijiste? Sembrando tempestad. Porque hay de todo en todas partes de la República. Necesitamos más honestidad, que los servidores de la nación sirvan a la gente, al pueblo, bien, no que les quiten un tostón, les quiten un peso. Estamos viviendo una etapa muy difícil, entonces necesitamos tomar conciencia todas de nuestra vida pública y que nos hagamos responsables más éticos con esta responsabilidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y ya esta cuestión que nos metió el neoliberalismo, el materialismo, ya tenemos que ir dejándolo un poco. Tenemos que entendernos como seres humanos y entender que más me vale dar amor al prójimo porque mañana puedo no estar aquí. Somos tan vulnerables, hoy con la pandemia, todo nos da miedo y mañana quién sabe si estemos aquí. Y queremos acumulación, acumulación y acumulación. No estoy diciendo con esto que no necesitamos una casa,
un carro incluso, ¿por qué no? Se vale, pero la gente tiene que volver a la idea de, como decía mi abuelo, ya nos volvimos flojos, decía mi abuelo. Tenemos que volver a la idea de trabajar. Bueno, siempre abuso del tiempo. Perdón, Jesús, perdón, Ismeraí. Nunca mente, estimado hermano, yo creo que son temas importantes y como lo planteamos en un principio, Ismeraí, si no se plantean, si no se dicen, pues por supuesto no se conocen, y si no se conocen, no se valoran, no se procuran, definitivamente. Ya casi estamos sobre el tiempo, me gustaría una reflexión final que tuviéramos ante una situación que me voy a permitir leer muy rápidamente. Entre las lenguas que se encuentran en peligro extremo de extinción se encuentran el cual y quiligua en Baja California, el aguacateco en Campeche, el mochó de Chiapas, ayapaneco de Tabasco, el ichil nevajeño y cachiquel de Quintana Roo, zapoteco de Mixtepec e ixcateco y zapoteco de San Felipe Tejalapam de Oaxaca. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ir fortaleciendo toda vez que estos son en un riesgo inminente de extinción y que, como planteábamos, la pérdida de estas lenguas es la pérdida de una forma de proteger, procurar y entender la vida? Empezamos contigo, Ismeraí. Yo vuelvo a lo que comentaba hace un momento. ¿Quién soy yo para decir lo que se tendría que hacer? Incluso si yo fuera el Estado, ¿no? O la directora del INALI o la directora del casi extinto, hoy moribundo INPI. Que lo digan ellos. Porque, y ellas, obviamente, porque si esas lenguas están en riesgo alto de desaparecer, ahí estuvo la mano del Estado, a través de sus instituciones y de servidoras y servidores públicos. Que lo digan ellas y ellos, porque entonces ahí encontraremos lo que hay que reconstituir, reconstruir, proteger, reconocer y financiar esto, porque volvemos al tema de los pesos y de los centavos, pero sí que lo digan ellas, que lo digan ellos, porque muchas veces justamente desde mi visión, desde otras visiones, queremos llegar a implementar una política de recuperación lingüística o resolver algún problema de la comunidad, y la intervención del Estado sin la voz, sin las opiniones, sin que la propia comunidad sea una actora a través de sus liderazgos, lo único que hace es acelerar el proceso de pérdida, de destrucción y de desaparición. Muchísimas gracias, Ismeraí. Estimado doctor, adelante. Querida Ismeraí, yo no sé si soy muy atrevido o me gusta decir muchas cosas, pero lo hago con la mayor humildad y con la idea de proponer, nada más. Nunca tiene uno la verdad. Pero y tiene razón Ismeraí en una parte, es decir, las instituciones tienen que hacerse responsables. Quienes están al frente de una institución tienen que hacerse responsables y entender a plenitud, repito, qué significa ser servidor público. En Mayatzeltal le llamamos tuunel, y en Mayatzeltal tuunel significa el que sirve, la que sirve. Creo que no hemos entendido esa filosofía de qué significa servir desde la función pública. Muchas veces, lamentablemente, veo yo funcionarios públicos que apenas les dan una categoría de jefe de departamento y ya se sienten la gran cosa y ya no atienden a nuestros paisanos. Yo les pido, si alguien me está escuchando, humildad, respeto, atención ética a la gente, al ser humano. Bueno, número 2, por tu pregunta, yo complemento, Jesús, Ismeraí, se pierden 2 lenguas en el mundo entero cada 2 semanas. O creo que es una cada semana, yo creo. Se pierden 2 lenguas a nivel cada 2 mundial. semanas. Fíjense lo que significa. 2 lenguas se pierden a la semana. Es terrible realmente. Estoy hablando a nivel mundial. Pero como decía mi maestro, que en paz descanse, León Portilla,
Lo que no hemos entendido también es que cuando se pierde una lengua, se pierde una visión de la vida, se pierde una forma de entender la vida misma y la relación con la madre tierra, la relación como seres humanos en el mundo tierra. Se pierde eso. Entonces, decía el maestro, nos empobrecemos como humanidad. Qué duro. La diversidad es riqueza. Desde la UNESCO se dice por eso, la diversidad cultural y lingüística es patrimonio de la humanidad, de nadie más. Blancos, negros, el color que sea, es patrimonio de la humanidad. Y recuerdo a mis maestros, el maestro Thomas Smith Stark, que paz descanse también, él decía, las lenguas son como monumentos de arte. Imagínense nada más cuando dice, las lenguas como monumentos de arte. Y cuando digo lengua, me refiero al español, al inglés, el celtal, el tzotzil, el mixteco, las lenguas, que no dialectos, que no dialectos, lenguas o idiomas, por favor. Y nosotros los pueblos indígenas digamos ya, por favor, lenguas o idiomas. Dialectos son las variantes de uso de cada lengua. El español es un idioma y tiene dialectos. Mi lengua tzeltal es un idioma y tiene dialectos, ¿no? El uso de cada región. Entonces, necesitamos, yo creo, en este tenor, volviendo un poco a mi experiencia nacional e internacional, yo creo que necesitamos implementar políticas públicas interculturales que impliquen proyectos desde abajo. Yo le llamo proyectos de base comunitaria, donde la gente misma lo tome en cuenta y empiecen desde ahí. Ponías el ejemplo, y yo tengo un ejemplo desde que fui director del INALI. La lengua ayapaneca de Tabasco tenían solo 2 hablantes y que lo complicaron demasiado algunos investigadores que quisieron darse el lujo de decir, estamos haciendo esta investigación, dijeron, don Manuelito y don fulano están peleados, es decir, que no se hablaba la lengua. Yo fui como INALI, como director general, hablé con los señores, ni estaban peleados, ni eran enemigos. Falta ética también en los investigadores, falta ética. Nada más quisieron eso y dio la vuelta al mundo, Pero no solamente eran 2, encontramos 9 hablantes más, que bueno, tampoco eran muchos. Lo que quiero decir en mi experiencia de revitalización lingüística en Ayapan, Tabasco, y hay videos, ahí está don Manuelito Segovia, no recuerdo cómo se llama otro señor, incluso hicimos unos videos, pero también llevamos música, cantantes, poetas en lenguas indígenas para revitalizar la lengua. Don Manuelito y otros más se volvieron maestros de la comunidad. Cuando yo me fui de ahí, habían cerca de 200 personas que estaban hablando el ayapaneco. Lo que estoy diciendo en realidad, cuando yo hablo de la planeación lingüística nacional, mi querido Jesús Esmeraí, implica política diferenciada. A ver, número 1, cuando hablamos de lenguas en alto riesgo de desaparición, no podemos hablar ahí de desarrollo, Jesús Esmeraí. Tenemos que hablar ahí de revitalización. Algunos expertos le llaman refuncionalización, algunos le llaman, ¿cómo se llama cuando hay que darle vida a algo? Se me va el nombre ahorita. Se me va el nombre, porque cuando hay que darle vida ya, porque es lenguas moribundas incluso. Entonces, se requiere una política diferenciada, una política de revitalización para esos casos que dijiste, mi querido, porque no te vas a poner a hacer ahorita gramáticas cuando ya se están muriendo. Las lenguas en mediano riesgo implica usar el concepto de, de promoción y desarrollo de la lengua. Es decir, ya implica meterse en desarrollo de algunos materiales, llevársela poco a poco. Pero que hablamos del desarrollo potencial, mi lengua, por ejemplo, el celtal, tiene arriba de 600,000 hablantes, el celtal. En el celtal, con el celtal o con el zapoteco y el mixteco de Oaxaca, podemos hablar de desarrollo de la lengua. ¿Qué quiere decir? Formar intérpretes y traductores, escribir gramáticas, diccionarios, formar poetas, cantantes en lenguas indígenas, formar mediadores interculturales de la salud. ¿Por qué? Porque hay hablantes todavía, hay una comunidad de base. Se dice que la lengua se está muriendo cuando no hay quien la hable ya. Entonces esa es la parte dura. Entonces este es un poco lo que quiero decir, Jesús, una política diferenciada. No podemos tratar la lengua ayapaneca igual que el mixteco, no podemos. Necesitamos políticas
de lenguaje diferenciadas, es decir, de acuerdo a cómo esté la situación, es como tenemos que tratar la lengua, ¿no? Y políticas en educación, ahí sí urge, me consta, urge apoyar a nuestras maestras y maestros que reaprendan la lengua para que puedan enseñar en lengua, que los maestros cuenten con métodos para enseñanza en lenguas indígenas, no las tienen. Además, algo que se me olvidó decir, el 60% de las escuelas de México indígenas son multigrado y nuestros maestros de México no están capacitados para tener multigrado, hacen la lucha. Yo fui maestro multigrado, no me pregunten qué hice, no tenía formación, me inventé porque atendía primero a 6º grado, pues hice lo que pude, no estaba capacitado.